Detrás del mito de Drácula existió un hombre real, Vlad III de Valaquia, conocido en vida como Vlad el Empalador, un príncipe cuyo solo nombre hizo temblar a Europa del Este y al mismísimo Imperio Otomano. Vlad no era una criatura sobrenatural. Era de carne y hueso, gobernante de su tierra natal, con una mano tan brutal que el mundo no pudo, ni quiso, olvidar sus actos. Su método de castigo favorito, el empalamiento, sembró terror en sus enemigos y cimentó su oscura reputación para siempre. Pero si su vida fue sangrienta, su muerte es un enigma aún más espeso, cubierto de rumores, contradicciones y relatos que desafían el tiempo. Antes de sumergirnos en los oscuros detalles de su muerte, es fundamental entender la vida del hombre que sembró terror en Europa del Este. Vlad III, también llamado Vlad Cepes, el Empalador, nacido en 1431 en Sighișoara, en el corazón de Transilvania. Vlad no nació en tiempos de paz. Desde pequeño, su destino estuvo entrelazado con la guerra y la traición. Su padre, Vlad II Dracul, formaba parte de la Orden del Dragón, una sociedad secreta creada para defender la cristiandad contra el avance musulmán otomano, pero esa lealtad se volvió peligrosa. Vlad III fue enviado junto a su hermano como rehén a la corte otomana, donde aprendió no solo su lengua y costumbres, sino también el arte del poder brutal y la traición fría. Cuando finalmente reclamó el trono de Valaquia en 1456, Vlad heredó una tierra fracturada, un pequeño pero codiciado territorio atrapado entre los intereses voraces del Imperio Otomano y los reinos cristianos de Hungría. Rodeado por enemigos externos y traiciones internas, Vlad entendió que el miedo podía ser su arma más letal. Su fama sangrienta nació de su método favorito de castigo, el empalamiento. Se dice que cientos, incluso miles de enemigos, boyardos corruptos, mercaderes desleales, soldados otomanos, murieron atravesados por largas estacas, dejados a agonizar durante horas o días. Para Vlad, la brutalidad no era un acto de sadismo irracional, era una estrategia política. El terror era su escudo contra la rebelión y la invasión. Uno de sus mayores actos de desafío fue contra el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. En 1462, cuando Mehmed marchó hacia Valaquia con un enorme ejército, encontró un paisaje infernal, el famoso Bosque de Empalados, miles de cadáveres alzados en estacas a lo largo del camino. El espectáculo fue tan macabro que, según las crónicas, incluso Mehmed, un hombre endurecido por la guerra, dudó en avanzar. Sin embargo, el poder de Vlad fue siempre inestable. Traicionado por los mismos nobles que juraban lealtad y acosado por los otomanos, cayó en desgracia y fue encarcelado en Hungría durante más de una década. No fue sino hasta 1476, tras años de prisión y conspiraciones, que Vlad regresó brevemente al poder. Apoyado por fuerzas húngaras, intentó restaurar su dominio en una Valaquia desgarrada, pero el país ya no era el mismo. La inestabilidad política, las lealtades divididas y el acecho constante de sus enemigos marcaron sus últimos días. Y entonces, en diciembre de 1476, su suerte finalmente se agotó. Teorías sobre su muerte. La muerte de Vlad Cepes es, hasta el día de hoy, un rompecabezas sin solución definitiva. Como todo gran personaje envuelto en leyenda, su final está cubierto por la niebla del tiempo, las contradicciones de los cronistas y las fantasías del pueblo. Algunos sostienen que murió como un guerrero, espada en mano, enfrentando fuerzas imposibles. Otros insinúan que la traición, esa vieja compañera de los grandes líderes, fue la verdadera verdugo. Incluso hay quien se atreve a soñar que Vlad nunca murió, que logró escapar, fundiéndose con las sombras que tanto temían sus enemigos. Teoría 1. Muerte en batalla. La versión más aceptada, tanto por historiadores contemporáneos como por crónicas de la época, es que Vlad murió en combate a finales de diciembre de 1476.
Tras recuperar brevemente el trono de Valaquia ese mismo año, con el apoyo del rey húngaro Matías Corvino, Vlad se encontró atrapado en un territorio devastado, con su base de poder severamente erosionada. Su autoridad era frágil, sus aliados inconstantes, y sus enemigos, particularmente los otomanos y los boyardos traidores, no habían olvidado ni perdonado sus años de terror. Se dice que en las cercanías de Bucarest, Vlad y su pequeño contingente de soldados se enfrentaron a una fuerza otomana muy superior en número. A pesar de su reputación temible, la batalla fue corta y brutal. Vlad, según esta teoría, murió luchando valientemente en el campo de batalla, resistiendo hasta el último aliento, como un príncipe que nunca conoció el miedo. Las fuentes mencionan que, tras su muerte, los otomanos decapitaron su cuerpo, un acto simbólico y humillante, y enviaron su cabeza, empalada en una lanza, a Constantinopla, actual Estambul, como trofeo para el sultán Mehmed II. Teoría 2. Asesinato por traición. No todos los finales dignos de tragedias épicas ocurren en campos de batalla. Algunos, quizás los más amargos, se escriben en susurros, en miradas esquivas, en puñales clavados en la espalda, cuando uno menos lo espera. Así podría haber terminado Vlad III, el empalador, no por la espada de un enemigo extranjero, sino por la traición de los suyos. Esta teoría sostiene que Vlad no murió a manos de un ejército otomano, sino traicionado por sus propios hombres, mercenarios soldados, y nobles boyardos que, hartos de su tiranía o seducidos por promesas de riqueza y favor, decidieron acabar con él. ¿Por qué lo habrían traicionado? Vlad, aunque temido y respetado, era un gobernante brutal. Gobernaba con puño de hierro y escasa tolerancia a la traición. Pero eso no significa que no estuviera rodeado de enemigos internos. Desde el principio de su reinado, los boyardos, nobles locales acostumbrados a ejercer poder sin restricciones, resentían profundamente sus métodos. Vlad no solo los castigó brutalmente, muchos de ellos fueron empalados tras banquetes traicioneros, sino que también intentó romper su influencia tradicional sobre Valaquia. A esto se sumaba la presión constante del Imperio Otomano. Tras años de conflictos, muchos boyardos preferían un acuerdo cómodo con los turcos antes que seguir enfrentando guerras interminables bajo el mando de un príncipe que parecía no conocer límites en su brutalidad. Según esta versión, en los últimos meses de 1476, cuando Vlad trataba de consolidar su frágil regreso al trono, algunos de sus propios hombres conspiraron contra él. Temiendo represalias futuras o viendo la oportunidad de congraciarse con los otomanos, organizaron su asesinato en secreto. Se especula que, durante una de las expediciones para enfrentar amenazas otomanas, Vlad fue aislado deliberadamente en una escaramuza o enviado a una misión con información falsa. Sin el apoyo de su guardia más leal, compuesta por tropas extranjeras y mercenarios, cuya lealtad se compraba y vendía al mejor postor, fue sorprendido y ejecutado de manera rápida. Algunos relatos sugieren incluso que para sellar su traición, los asesinos entregaron su cabeza directamente a las autoridades otomanas, buscando ganarse el favor del sultán Mehmed II. Si esta versión es cierta, el final de Vlad III es profundamente irónico. Un hombre que durante toda su vida luchó contra la traición, que había construido su poder sobre el miedo a la deslealtad, finalmente cayó víctima de la misma corrupción que trató de erradicar a golpe de estaca y terror. Teoría 3. La leyenda del retiro. Entre las sombras de la historia existe una teoría extraña y casi fantasmal que desafía las versiones oficiales. La idea de que Vlad III, el temido empalador, no murió ni en combate ni por traición, sino que logró escapar a su destino. Según ciertos rumores y relatos que se han transmitido de generación en generación, Vlad no pereció en diciembre de 1476. Algunos dicen que, herido pero no muerto, tras la emboscada o la batalla, logró huir de sus enemigos.
Otros afirman que todo fue una maniobra, una falsa muerte cuidadosamente orquestada para liberarse del peso insoportable de la guerra, de los enemigos que lo cercaban por todos lados y de una vida marcada por la sangre. Según esta leyenda, Vlad habría encontrado refugio en un lugar inesperado, un monasterio cristiano oculto entre los densos bosques de Valaquia o quizás de Transilvania. Allí, lejos de los tronos, las intrigas y la violencia, habría vivido sus últimos años en el más absoluto anonimato, dedicado a la oración, el arrepentimiento y la meditación. Un retiro espiritual para un hombre que, hasta entonces, solo había conocido la guerra. ¿Puede ser esto cierto? Aunque suena casi como un cuento medieval para dormir a niños inquietos, lo cierto es que algunos detalles históricos alimentan esta posibilidad. Sabemos que en la época no era raro que antiguos gobernantes caídos en desgracia eligieran o fueran forzados a retirarse en monasterios, buscando redimirse o simplemente escapar de sus perseguidores. Era una forma honorable, o al menos tolerada, de desaparecer del tablero político sin necesidad de derramar más sangre. Además, la confusión en torno a su tumba real da fuerza a esta idea. ¿Dónde está su tumba? Si la muerte de Vlad el Empalador ya está envuelta en la bruma de la incertidumbre, su tumba es, sin duda, un enigma aún más profundo. Durante siglos se creyó que Vlad III había sido enterrado en el monasterio de Snagov, un lugar solitario levantado en una pequeña isla rodeada por las aguas tranquilas de un lago. Un sitio apropiado, casi poético, para dar descanso eterno a un hombre que fue temido como un demonio y venerado como un salvador. Las tradiciones locales hablaban de una tumba situada justo frente al altar de la iglesia del monasterio. Con el tiempo, esa historia se volvió casi un dogma. Sin embargo, cuando arqueólogos comenzaron a excavar en Snagov en el siglo XX, la realidad resultó decepcionante. No había restos en la tumba que correspondieran a Vlad III. De hecho, lo que encontraron fue más desconcertante aún. Un esqueleto mucho más joven y vestido con ropajes nobles, pero sin ninguna conexión clara con el príncipe. Algunos teóricos sostienen que su cadáver pudo haber sido escondido o destruido deliberadamente para borrar su memoria como una forma simbólica de eliminar su poder incluso después de muerto. Otros creen que solo su cabeza, enviada como trofeo a Estambul, sobrevivió exhibida por los otomanos como una advertencia a futuros rebeldes. El misterio persiste porque, hasta hoy, ningún lugar ha podido demostrar, de forma concluyente, albergar los restos del verdadero Drácula. Su tumba, como su vida, se diluye entre la historia, la leyenda y el temor ancestral a lo que no podemos entender completamente. El símbolo de la inmortalidad. Más allá de los relatos de batallas, traiciones y crímenes atroces, la figura de Vlad III ha logrado algo que pocos hombres, reales o imaginarios, pueden alcanzar: la inmortalidad. Y es que Vlad no solo sobrevive en las crónicas y en los documentos polvorientos. Vive en las excavaciones infructuosas que no logran encontrar su tumba, en los relatos susurrados de campesinos que aseguraban haber oído historias de un señor oscuro que se ocultó entre los muros de algún monasterio perdido. Vive en cada intento moderno de desentrañar su verdad, en cada teoría nueva que intenta capturar su espíritu y que, sin embargo, solo logra avivarlo más. Cada vez que un arqueólogo levanta la tierra en busca de sus restos y encuentra solo preguntas. Cada vez que un historiador trata de separar al hombre del mito y se enreda aún más en su sombra, Vlad III reafirma su permanencia. De alguna forma misteriosa, sigue cabalgando por los rincones olvidados de Europa del Este, un espectro que se resiste a ser completamente exorcizado de la memoria humana. Es precisamente esta imposibilidad de fijar su historia en un relato único lo que hace de Vlad un símbolo perfecto de inmortalidad. No necesitó beber sangre, ni temer al amanecer, ni dormir en un ataúd para trascender los siglos. Su inmortalidad es mucho más sutil y poderosa. Reside en el miedo colectivo,
en la fascinación eterna por lo desconocido, en la atracción irresistible hacia las figuras que desafían cualquier definición sencilla de héroe o villano. Vlad III, el Empalador, el verdadero Drácula, logró vencer a la muerte de la única manera que realmente importa, sembrándose en el alma de la historia donde el tiempo no puede alcanzarlo. Conexión con Drácula. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, jamás bebió sangre, ni temía a la luz del sol, ni se deslizaba en forma de niebla a través de los campos de Valaquia, y sin embargo, siglos después de su muerte, su nombre estaría irremediablemente ligado al monstruo inmortal más famoso de todos los tiempos, Drácula. La conexión nació en el siglo XIX, cuando el escritor irlandés Bram Stoker, mientras investigaba para su novela gótica, se topó con un nombre que resonaba como un eco siniestro, Drácula. En viejos textos, Stoker descubrió que Drácula significaba hijo del dragón o hijo del diablo, un título que Vlad III había heredado de su padre, Vlad II Dracul, miembro de la Orden del Dragón, una orden caballeresca dedicada a defender la cristiandad. Fascinado por esa asociación de nobleza y oscuridad, Stoker tomó prestado el nombre y el aura de misterio que lo rodeaba. Pero Stoker no se basó directamente en la historia de Vlad III para construir al conde Drácula. Más bien, entretejió elementos de superstición, folclore vampírico de Europa del Este y un leve destello de la brutal reputación de Vlad para crear una criatura literaria que se alimentaría literalmente de la imaginación del mundo. Un legado dividido, héroe o monstruo. En Rumania, la figura de Vlad III es muy distinta de la caricatura de colmillos afilados que Occidente popularizó. Para muchos rumanos, Vlad es un héroe nacional, un defensor feroz de su tierra contra la invasión otomana, un líder que no dudó en usar la fuerza para mantener el orden en tiempos de traición y caos. Su brutalidad, vista con los ojos del siglo XV, era una herramienta necesaria en un mundo donde la ley del más fuerte dictaba la supervivencia. Sin embargo, fuera de sus fronteras, Vlad se convirtió en algo más, un símbolo del terror. Un tirano que gobernaba a través del miedo. Un hombre cuya crueldad parecía inhumana, incluso para los estándares medievales. Esta doble percepción, héroe o monstruo, alimenta el misterio que aún hoy rodea su figura. Es esta ambigüedad, este juego de luces y sombras, la que permite que Vlad siga cautivando a generaciones enteras, atrapado para siempre entre la historia y la leyenda.